El maestro dijo a sus discípulos, no den lo santo a los perros, ni le den perlas a los cerdos. Las pisotearán y luego volverán para destrozarlos. Traten a los demás como ellos quieren que los traten, en eso consiste la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ellos. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versos 6 al 12 y 14. El paso a la eternidad tiene sus exigencias. Notas amables a la palabra de Dios. Martes 21 de junio, año 2022. El paso hacia la eternidad, tema que preocupa suficiente a una persona creyente, a alguien que es practicante. Hay el tema que aparece en la última hora de algunas personas, ya cuando están en sus últimos momentos. Hay personas que logran arrepentirse en el último momento. Hay personas que llevan una vida muy ordenada y muy organizada. Hay personas que viven siempre pensando en la vida eterna y organizan su trabajo espiritual, su oración, su sagrada comunión, el sacramento de la reconciliación. Hay personas que se preocupan mucho de vivir en paz con Dios y en vivir en paz con los demás. Y también habrá personas que tienen una vida tan organizada que tratan a los demás como quieren que ellos los traten. Así tenemos una panorámica bastante amplia de la importancia del tema de la eternidad. Para llegar hacia la vida eterna, habría que preguntarle a Dios dónde se cimienta la misión hacia la eternidad. Y Él la coloca y la orienta en ese sentido. Todo lo que la persona va aprendiendo, va evangelizando, va conociendo de la palabra de Dios, lo va enrumbando hacia la eternidad. Entonces el Hijo de Dios coloca un mandamiento allí como esencial para ir pensando en la vida eterna y se llama el mandamiento del amor. Es un mandamiento que permite superar como las pruebas, ganar el espacio para ir abriendo caminos de salvación. La persona debería entender que la salvación es un proceso a lo largo de la vida de cada persona. La salvación no se puede improvisar a último momento. La Sagrada Escritura formula dos preguntas. La primera, ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y la segunda, ¿por qué dicen que el camino para llegar a la eternidad es estrecho, la puerta es angosta para llegar a la vida eterna? Dos preguntas bien interesantes para una persona creyente. La primera, ¿por qué? ¿Qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y la respuesta que da la Santa Biblia es: conviértete, cree y vive según el Evangelio. Entonces, la Eucaristía, como es alimento por excelencia, será un medio interesantísimo para irse preparando para la eternidad. Conviértete significa acepta el plan de Dios en tu vida personal. Confiesa tus faltas, abandona la mala vida si la llevas, piensa seriamente que tu vida no puede continuar así. No dejes en saco roto las cosas de Dios, ábrele un espacio a Dios en medio de tantos compromisos laborales y compromisos de la vida. Cumple con los mandamientos de la ley de Dios.
Nunca permitas que tu vida termine en un pecado grave mortal. Así como que damos respuesta a esa primera inquietud: ¿qué debo hacer para ganarme la vida eterna? Y lo que debo hacer es convertirse y aceptar el plan de Dios, evitar al máximo el pecado grave mortal. La segunda posibilidad: ¿por qué la Biblia dice que el camino es estrecho para llegar a la vida eterna? Es verdad que la puerta es estrecha para llegar a la eternidad. La palabra de Dios dice que la misma iglesia invita a cada persona a asumir su responsabilidad con lo que hace el uso de su libertad en relación con el destino eterno. La puerta es estrecha, quiere decir, exige sacrificio, dedicación, perseverancia, medir actitudes, medir palabras, no irse por la puerta ancha. ¿Qué es la puerta ancha? La persona que no toma en serio las cosas, que se pierde muy rápidamente. La puerta estrecha se usa muy bien y depende del uso, entonces va a ser muy interesante una vida así. El Catecismo de la Iglesia Católica, en ese numeral 1036, va a colocar como que la razón suficiente para estar en vela, vigilantes y no abrir el paso a la ocasión de pecado. La puerta es estrecha, ciérrele la puerta a aquello que puede lastimar la eternidad, aquello que le puede dañar su propia felicidad. Puede ser una actitud, pueden ser palabras, pueden ser sentimientos, pueden ser afectos. El Papa emérito Benedicto XVI, hablando de la vida eterna, decía el Santo Padre que la puerta es estrecha y no hay privilegiados. Es decir, exige mucho atino de cada persona y no existe en la Biblia posibilidad de que estos sí se van a salvar o estos no se van a salvar. Ese vocabulario no existe. El paso a la vida eterna está abierto para todos, claro, sí está en la Biblia, pero es estrecho. ¿Por qué? Porque dice el Papa emérito, exige abnegación, mortificación, liberarse del egoísmo. Jesucristo plantea una vida eterna para todos, hombres y mujeres, sin exclusión de personas. Ahora, Él es el único redentor. Entonces no hay lugar a equivocarse, porque no existe sino un solo redentor. La salvación que Jesús realiza la hace con su muerte y con su resurrección. Es igual que para todos. Luego le coloca esa condición. Es igual para todas las personas. Si bien es verdad que nadie puede salvarse a sí mismo, también es cierto que Dios quiere que todas las personas se salven. Para Dios todo es posible. Hay que pensar en esa frase bíblica bien interesante. Dios quiere que todas las personas se salven. Hay que entender que la eternidad tiene su puerta estrecha, pero tiene cantidad de ventajas del amor y de la misericordia que viene de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.